Existe una industria de 9.000 millones de dólares que depende de que nunca aprendas lo que estoy a punto de mostrarte. Cada primavera, aproximadamente el 80% de los hogares estadounidenses acuden a un centro de jardinería y compran botellas de productos químicos para rociar sus verduras. Llevamos décadas haciéndolo. La plaga aparece, rociamos, vuelve, rociamos de nuevo. Y las empresas que venden esas botellas ganan otros 3.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Pero a 300 metros al oeste de Manhattan, en las onduladas tierras de cultivo del condado de Lancaster, Pensilvania, existe una comunidad de más de 44.000 personas que ha estado cultivando alimentos durante más de 3 siglos sin comprar una sola botella de pesticida sintético. Ni una. Y sus jardines no solo sobreviven, sino que prosperan. Sus tomateras son más frondosas, sus calabacines están más limpios. El daño por plagas es una fracción de lo que la mayoría de nosotros enfrentamos. Hace unos años, estuve en uno de esos huertos observando hileras de pimientos sin un solo pulgón y pensé, ¿qué han descubierto estas personas que el resto de nosotros seguimos pagando por no aprender? Bienvenido a El Pulso Vital, donde exploraremos los secretos de la jardinería sostenible que transformarán tu huerto. Hoy voy a desglosar exactamente lo que los jardineros Amish hacen de manera diferente, paso a paso, para que puedas empezar a aplicarlo en tu propio jardín esta temporada. Y quédate hasta el final, porque la última técnica que compartiré no implica más que un viejo rollo de papel higiénico. Es lo único que me hizo sentir genuinamente tonto por no haberlo pensado hace 30 años. Permítanme darles algo de contexto, porque esta no es solo una historia de jardinería. Es una historia sobre un sistema diseñado para mantenerte dependiente y una comunidad que, silenciosamente, optó por salirse de él hace siglos. La industria moderna de pesticidas remonta sus raíces comerciales a la década de 1940, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las empresas químicas necesitaban nuevos mercados para los compuestos sintéticos que habían estado fabricando para el esfuerzo bélico. DDT, organofosfatos, hidrocarburos clorados, fueron reutilizados de la guerra a la agricultura casi de la noche a la mañana. Y aquí está la parte que debería hacerte reflexionar. El modelo de negocio nunca se trató de resolver tu problema de plagas de forma permanente. Se trataba de gestionarlo lo suficiente como para que volvieras la próxima temporada y compraras más. Eso no es una conspiración, es economía. Un producto que realmente eliminara la necesidad de sí mismo sería un pésimo negocio. Y así, durante 80 años, la mayoría de nosotros hemos estado atrapados en un ciclo de rociar. Suprimir temporalmente, ver regresar las plagas, rociar de nuevo. Mientras tanto, los Amish estaban en sus jardines observando todo el espectáculo y moviendo la cabeza, porque ellos ya habían descubierto algo que el resto del mundo agrícola apenas ahora está empezando a probar con ciencia revisada por pares. No se vence a las plagas matándolas. Se vence a las plagas construyendo un jardín en el que no puedan sobrevivir. Y esa diferencia, ese único cambio de mentalidad, vale más que cada botella en el estante de tu centro de jardinería, combinadas. Permítanme mostrarles cómo funciona, y empezaré con la parte que más me sorprendió. La historia que me abrió los ojos a todo esto es la de un hombre llamado John Kemp. Y si nunca has oído su nombre, eso está a punto de cambiar. Porque lo que descubrió es uno de los avances más importantes de la agricultura moderna, y provino de un joven Amish con solo una educación de 8º grado. Kemp creció en una pequeña granja de frutas y verduras en el noreste de Ohio. Su padre era el proveedor regional de pesticidas. Eran la familia que probaba cada nuevo producto químico primero y luego lo recomendaba a otros agricultores. Así que rociaban más que casi nadie a su alrededor. Y sin embargo, entre 2002 y 2004, perdieron hasta el 70% de sus 4 cultivos principales durante 3 años consecutivos, a pesar de usar todos los pesticidas disponibles. Las plantas eran devoradas vivas por insectos y diezmadas por enfermedades, y nada en una botella podía detenerlo. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. En 2004, la familia Kemp alquiló un campo vecino a un granjero lechero. Este campo nunca había sido tratado con pesticidas. Había estado en una sencilla rotación de 4 años de maíz, cereales pequeños y heno. Plantaron melones en ambos campos, el tratado y el no tratado, con las hileras cruzando justo la línea de propiedad.
Misma variedad, misma fecha de siembra, mismo fertilizante, mismas aplicaciones de fungicidas. En la cosecha, en el suelo de la familia Kemp, el suelo que había sido rociado intensamente durante más de una década, el 80% de las hojas estaban cubiertas de oivio. En el suelo no tratado del granjero lechero no había ninguna infección. Ni 5%, ni 10%, cero. Se podía ver una línea nítida justo en medio del campo donde se unían los dos suelos. Plantas idénticas a 60 centímetros de distancia, una destruida y la otra perfectamente sana. Kemp quería saber por qué. Y aquí es donde esta historia se vuelve extraordinaria. Este joven Amish de 18 años, que nunca había pasado del 8º grado, que creció sin televisión, sin internet, sin teléfono, entró en su biblioteca pública local y empezó a leer no revistas de jardinería, sino libros de texto universitarios. Durante 2 años, devoró libros de texto universitarios sobre biología, química, fisiología vegetal y agronomía. Solicitó volúmenes de investigación oscuros de Alemania y Francia a través de préstamos interbibliotecarios. Lo que descubrió fue asombroso. Las plantas tienen un sistema inmunitario, no metafórico. Un sistema inmunitario literal de múltiples capas, muy parecido al nuestro. Y lo que Kemp descubrió es que este sistema inmunitario opera por niveles. En el nivel más básico, cuando una planta tiene la nutrición mineral adecuada, específicamente hierro, manganeso, cobre, zinc, nitrógeno en la forma correcta y suficiente magnesio, logra una fotosíntesis completa. Cuando eso sucede, la planta convierte todos sus nitratos solubles en proteínas completas. Y aquí está la parte que cambiará tu forma de pensar sobre cada insecto en tu jardín. Los insectos larvales, las orugas, los gusanos cornudos, los medidores y los insectos chupadores como pulgones, moscas blancas y trips se alimentan de nitratos solubles. Literalmente no pueden digerir proteínas completas. Sus sistemas digestivos son demasiado simples. Así, cuando una planta está lo suficientemente sana como para convertir todo su nitrógeno en proteínas completas, esos insectos aterrizan en ella, intentan alimentarse, no obtienen nada que puedan usar y se van. La planta no los ha matado, no los ha repelido, simplemente ha eliminado su fuente de alimento a nivel celular. La plaga muere de hambre en presencia de abundancia. Lee esa frase de nuevo, porque reescribe todo lo que creías saber sobre el control de plagas. El pulgón aterriza en tu tomate, intenta alimentarse, no encuentra nada que pueda procesar y se va volando hambriento. Sin pulverizaciones, sin trampas, sin ninguna intervención. La planta se defendió siendo demasiado sana para ser comida. Y este cambio en la resistencia puede ocurrir en 24 a 48 horas desde que los minerales correctos están disponibles. En solo 2 días, una planta puede pasar de ser un imán de plagas a ser a prueba de plagas. Esto no es folclore, no es una quimera. Kemp fundó una empresa llamada Advancing Eco Agriculture en 2006. Y para 2024, estaba asesorando a agricultores en más de 4 millones de acres, aproximadamente 1,6 millones de hectáreas en toda Norteamérica. Investigaciones revisadas por pares de instituciones como Cornell, Penn State y múltiples universidades europeas confirman que los suelos equilibrados en minerales y biológicamente activos producen plantas con paredes celulares más fuertes, mayores concentraciones de compuestos defensivos y una resistencia a plagas mediblemente mayor. Un artículo de Frontiers in Plant Science encontró que la nutrición equilibrada es la primera línea de defensa de las plantas, con minerales que modulan directamente las enzimas inmunitarias y desencadenan vías de resistencia sistémica. La ciencia ha alcanzado lo que los Amish entendieron a través de 300 años de observación. El suelo no es solo donde vive la planta. El suelo es el sistema inmunitario de la planta. Así que aquí está tu primer paso práctico y es la base sobre la que todo lo demás se construye. Cada primavera, antes de plantar una sola plántula, extiende de 5 a 7,5 centímetros de compost bien maduro sobre tus bancales y mézclalo con los primeros 10 a 15 centímetros de tierra. Si puedes conseguir compost que incluya estiércol de caballo o vaca bien envejecido, mucho mejor.
Esa combinación de materia vegetal y residuos animales crea un microbioma del suelo increíblemente diverso. Los Amish no compran bolsas de fertilizante sintético, construyen el suelo con compost, cultivos de cobertura y estiércol animal, y lo han estado haciendo en las mismas parcelas de tierra durante generaciones. La clave es la consistencia. Una sola aplicación no transformará tu jardín, pero después de 2 o 3 temporadas de construir la biología de tu suelo de esta manera, notarás algo notable. Tus plantas tendrán tallos más gruesos, un verde más oscuro y se recuperarán de pequeños ataques de plagas mucho más rápido de lo que solían hacerlo. Empecé a hacer esto hace 4 años y el cambio solo en mis plantas de tomate y pimiento valió cada carretilla de compost que transporté. Si te encuentras en una zona de cultivo más fría, digamos zonas 3 a 5, aplica el compost tan pronto como la tierra sea trabajable, idealmente de 3 a 4 semanas antes de la fecha de tu última helada. En zonas más cálidas, de 7 a 9, puedes empezar a finales de invierno. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto, y es la razón por la que necesitaba contarte primero la historia de John Kemp. La salud del suelo no es un tema separado del control de plagas, son el mismo tema. Un suelo débil produce plantas débiles, y las plantas débiles son una invitación a cenar para cada plaga en tu código postal. Ahora, esta siguiente parte es donde el enfoque Amish comienza a verse radicalmente diferente a todo lo que ves en un jardín convencional. Y, sinceramente, es la parte que me hizo sentir más tonto por no haberlo descubierto antes. La mayoría de los jardines estadounidenses se plantan en hileras ordenadas de monocultivo. Tomates aquí, judías allá, calabazas muy lejos en ese lado. Parece organizado, facilita la cosecha. Pero para una plaga, una hilera larga de un solo cultivo es una autopista con letreros de neón y sin límite de velocidad. Los jardineros Amish hacen lo contrario. Lo mezclan todo a propósito. Plantan hierbas aromáticas y flores directamente entre sus verduras. Y la razón es elegante. La mayoría de las plagas de jardín encuentran sus plantas objetivo por el olor. Pulgones, polillas de la col, gusanos cornudos del tomate, escarabajos del pepino, todos navegan siguiendo las señales químicas que sus plantas hospedadoras liberan al aire. Cuando rodeas esas plantas hospedadoras con compañeros de olor fuerte, creas lo que los entomólogos llaman confusión olfativa. La plaga literalmente no puede encontrar tus tomates porque la albahaca, las caléndulas y el eneldo están ahogando la señal. Es como intentar oír a alguien susurrar tu nombre en un estadio lleno de fans gritando. Así es exactamente como configurarlo. Por cada 3 o 4 tomateras, planta una albahaca a unos 20 a 25 centímetros de la base. La albahaca repele pulgones, moscas blancas y gusanos cornudos del tomate. Y como beneficio adicional, muchos jardineros creen que mejora el sabor del tomate. Los Amish han plantado estas dos juntas durante generaciones. Entre hileras de repollo, brócoli o col rizada, planta eneldo o cilantro cada 30 a 35 centímetros. Estas hierbas repelen las polillas de la col y los gusanos importados de la col. Pero aquí está el doble beneficio, y aquí es donde se pone inteligente. Cuando el eneldo y el cilantro florecen, atraen avispas parasitarias y sírfidos, que son depredadores voraces de pulgones y orugas. Así, estás repeliendo un conjunto de plagas mientras reclutas a sus enemigos naturales al mismo tiempo. Eso no es solo jardinería, es estrategia militar con flores. Alrededor de los bordes de tus bancales, planta caléndulas francesas. No los grandes tipos africanos de pompón, sino las variedades francesas más pequeñas. Espácialas entre 25 y 30 centímetros. Sus raíces liberan un compuesto llamado alfa-tertienil en el suelo, que suprime los nemátodos agalladores, y su aroma sobre el suelo disuade a las moscas blancas y a los chinches de la calabaza. Múltiples universidades agrícolas han confirmado esto en estudios controlados. No es tradición por tradición, es caléndulas en la ciencia perfeccionadas por siglos de práctica. Ahora, los Amish entienden algo sobre los insectos que a mí me llevó décadas aprender y que cambió por completo mi enfoque. Un jardín sano
no es un jardín sin insectos. Un jardín sano es uno con los insectos adecuados. Piensa en esto. Una sola mariquita puede comer hasta 50 pulgones en un solo día. Una larva de crisopa puede consumir 200 pulgones en su corta vida. Las avispas parasitarias ponen sus huevos dentro de los gusanos cornudos y los gusanos de la col, matándolos de adentro hacia afuera. Los escarabajos terrestres patrullan la superficie del suelo por la noche, cazando babosas, gusanos cortadores y larvas mientras duermes. Estas criaturas no solo son útiles, son tu equipo de control de plagas no remunerado y las 24 horas del día. Y los Amish construyen su jardín específicamente para mantenerlos empleados. La forma más sencilla de hacer esto es crear lo que se llama una franja de insectos. Esta es una pequeña sección de tu jardín, incluso solo una hilera de unos 60 centímetros de ancho a lo largo de un borde, plantada densamente con flores y hierbas que los insectos beneficiosos necesitan para el néctar y el polen. Planta aliso dulce en la parte delantera porque se mantiene bajo y florece toda la temporada. Detrás, alterna milenrama y eneldo, espaciados entre 25 y 30 centímetros. Si tienes espacio, añade hinojo en la parte trasera. La clave es una floración continua desde primavera hasta otoño, para que los insectos beneficiosos siempre tengan una razón para quedarse. A las pocas semanas de que se abran las primeras flores, esa franja estará zumbando con círfidos, avispas parasitarias, crisopas y mariquitas. Y una vez que esas poblaciones se establecen, patrullarán todo tu jardín. Los Amish también dejan pequeñas áreas de su propiedad intencionalmente silvestres. Un parche de trébol cerca del jardín, una franja sin cortar a lo largo de la valla, un montón de piedras donde los escarabajos terrestres pueden refugiarse. Estas no son señales de pereza, son hábitat. Todo insecto beneficioso necesita un lugar para vivir, reproducirse e invernar. Si tu jardín está perfectamente cuidado con tierra desnuda entre cada hilera, esencialmente has colgado un cartel de "No hay vacantes" para las mismas criaturas que quieres que trabajen para ti. Aquí hay un error que cometí al principio y que no quiero que repitas. Mi primer año intentando esto, compré una bolsa de mariquitas, las liberé una tarde y a la mañana siguiente se habían ido. Todas y cada una. Necesitas darles una razón para quedarse. Planta el hábitat primero, luego invita a los huéspedes. Si estás en las zonas 4 a 6, donde las poblaciones de beneficiosos se desarrollan lentamente en primavera, la compra de liberaciones de huevos de mariquitas o crisopas puede ayudar a acelerar las cosas, pero solo si el hábitat floral ya está establecido. De lo contrario, solo estarás alimentando el jardín de tu vecino. Este siguiente hábito es el que parece más anticuado, y es precisamente por eso que funciona mejor que cualquier cosa que puedas comprar en una botella. Cada jardinero Amish con el que he hablado en el condado de Lancaster habla del paseo matutino como algo tan natural como el desayuno. No es complicado, no es dramático, pero podría ser la práctica de control de plagas más efectiva que puedes incorporar a tu vida. Cada mañana caminas por tu jardín durante 15 a 20 minutos. Llevas un pequeño cubo medio lleno de agua y un chorrito de jabón lavavajillas. Empiezas por un extremo y recorres cada hilera. No solo estás admirando tus plantas, estás volteando hojas, revisándola en vez del follaje de calabacín, recorriendo cada tallo con la vista. Y cuando encuentras una plaga, la recoges a mano y la dejas caer en el cubo. Sé que suena casi ridículamente simple, pero aquí está por qué es tan importante. La mayoría de los daños catastróficos por plagas no ocurren por uno o dos insectos. Ocurren porque se permitió que una pequeña población explotara sin control. Un solo gusano cornudo del tomate puede despojar una rama entera en 48 horas. Un par de chinches de la calabaza pueden poner cientos de huevos en una sola semana. Para cuando notas el daño y corres a buscar una botella de spray, ya estás 3 pasos atrás. El paseo matutino Amish detecta los problemas cuando aún son solo problemas, no desastres. 2 gusanos cornudos el lunes se convierten en 0 gusanos cornudos el lunes, en lugar de 20 gusanos cornudos para el viernes. Para los tomates, busca gusanos cornudos en las hojas superiores y a lo largo de los tallos. Se camuflan bien,
pero busca excrementos oscuros en las hojas de abajo como señal. Para calabazas y pepinos, voltea las hojas y busca pequeños racimos de huevos de color bronce en el embés. Esos son huevos de chinche de la calabaza. Y rasparlos con la uña ahora mismo te ahorrará un verdadero dolor de cabeza dentro de 2 semanas. Para las brasicáceas, busca pequeñas orugas verdes y las mariposas blancas que revolotean alrededor de tus plantas poniendo huevos. Después de hacer esto durante 2 temporadas, puedo decirte que se vuelve una segunda naturaleza. Son 15 minutos de tranquilidad antes de que empiece el día y te mantiene conectado con lo que realmente está sucediendo en tu jardín de una manera que ninguna intervención química lo hará. Desarrollas un ojo para lo que es normal y lo que no. Aprendes los ritmos y detectas las cosas temprano, lo cual es el 90% de la batalla. Ahora, esta siguiente técnica es una de mis favoritas porque es ingeniosa de una manera que te hace sonreír una vez que entiendes la lógica. En lugar de intentar mantener las plagas completamente alejadas de tu jardín, los Amish a veces las invitan a propósito y luego las envían a la dirección equivocada. Esto se llama cultivo trampa. Plantas algo que a la plaga le gusta incluso más que tu cultivo principal y lo colocas en los bordes, donde las aleja de las verduras que realmente te importan. Las capuchinas son el ejemplo clásico. Los pulgones se sienten salvajemente atraídos por las capuchinas, mucho más que por tus judías o pimientos. Plántalas en un anillo alrededor del exterior de tu jardín o en los extremos de tus hileras, espaciadas entre 15 y 20 centímetros. Los pulgones se agruparán en las capuchinas y dejarán tus cultivos principales en gran medida en paz. Una vez que las capuchinas estén cargadas de pulgones, tienes 2 opciones: arrancar las plantas y deshacerte de ellas, o, mejor aún, dejarlas y permitir que las mariquitas y crisopas de tu franja de insectos vengan y se den un festín. Acabas de crear un ciclo autosostenible. El cultivo trampa atrae a las plagas. Los insectos beneficiosos encuentran las plagas y tus verduras permanecen intactas en el medio. Piensa en eso por un segundo. No luchaste contra nada, no compraste nada, no rociaste nada. Organizaste seres vivos en un patrón y el problema de las plagas se resolvió solo. Eso no es solo jardinería, eso es ingeniería de un ecosistema. Para los escarabajos de la pulga, que son una pesadilla para las berenjenas y las brasicáceas jóvenes, planta una hilera de rábanos como cultivo trampa a unos 60 centímetros delante de tu siembra principal. Los escarabajos de la pulga prefieren las hojas de rábano y se congregarán allí. Sacrifica las partes superiores de los rábanos y tus berenjenas permanecerán limpias. La calabaza Blue Hubbard es otro cultivo trampa legendario. Si cultivas cualquier tipo de calabaza, plantar un par de plantas de Blue Hubbard en las esquinas más alejadas de tu jardín atraerá magnéticamente a los taladros de la vid de la calabaza y a los escarabajos del pepino lejos de tu cultivo principal. No estás tratando de salvar la Blue Hubbard, la estás usando como señuelo. La belleza del cultivo trampa es que no requiere pulverizaciones, ni productos, ni trabajo diario más allá de lo que ya haces en tu paseo matutino. Lo plantas una vez. Las plagas hacen exactamente lo que la naturaleza las diseñó para hacer. Simplemente lo hacen en un lugar que no te importa. Si encuentras valor en esto y quieres más de estas inmersiones profundas en cómo las culturas tradicionales protegen sus jardines, suscríbete. Tengo mucho más contenido por venir. Ahora, sigamos adelante porque estamos llegando a la parte que lo cambió todo para mí. Para los momentos en que la presión de las plagas es más intensa de lo habitual o cuando tienes un problema específico que necesita atención directa, los Amish confían en pulverizadores disuasorios caseros hechos con ingredientes que ya tienen en la cocina. Aquí tienes la receta que aprendí de una familia Amish en el condado de Lancaster, y es a la que siempre recurro porque funciona y lleva unos 10 minutos. Toma de 4 a 5 dientes de ajo y 2 pimientos picantes. La cayena funciona perfectamente, pero cualquier pimiento picante que tengas servirá. Pícalos. Añádelos a 1 litro de agua tibia y deja que la mezcla repose durante la noche, al menos 12 horas. A la mañana siguiente, cuélala con una gasa en una botella pulverizadora y añade 5 mililitros de jabón líquido lavavajillas simple. No detergente, solo jabón lavavajillas. El jabón ayuda a que el pulverizador se adhiera a las hojas
y también descompone la capa cerosa de los insectos de cuerpo blando, como los pulgones. Rocía esto directamente sobre las plantas afectadas, centrándote en el envés de las hojas, donde se esconden la mayoría de las plagas. Aplica por la mañana temprano o al atardecer. Nunca pulverices bajo el sol directo del mediodía, ya que el jabón puede causar quemaduras leves en las hojas con calor intenso. Una aplicación suele mantener a raya las plagas durante 5 a 7 días. Vuelve a aplicar después de lluvias intensas. Ahora, quiero serte sincero. Este pulverizador no mata las plagas por contacto como lo hace un producto químico sintético. Las disuade. Hace que tus plantas huelan y sepan desagradables. Así, las plagas se dirigen a objetivos más fáciles. Combinado con la salud del suelo, la siembra complementaria, los insectos beneficiosos y el monitoreo diario que ya hemos cubierto, eso suele ser más que suficiente. Esto es parte de un sistema, no un producto independiente. Y esa es la diferencia fundamental entre el enfoque Amish y lo que la industria de los pesticidas quiere que creas. Ellos quieren que pienses que una botella puede resolver el problema. Los Amish saben que se necesita un sistema. Permítanme guiarles a través de algunos patrones que yo solía seguir religiosamente y que el enfoque Amish reformula por completo. Y no hay juicio aquí, porque yo hice cada uno de ellos durante más tiempo del que me gustaría admitir. El primer patrón es recurrir a un pulverizador al primer signo de un insecto. A la mayoría de nosotros nos enseñaron que cualquier presencia de plaga significa que tienes un problema. Los Amish ven unos pocos pulgones y no entran en pánico. Saben que las mariquitas están en camino. Una pequeña población de plagas es, de hecho, alimento para tus insectos beneficiosos. Si rocías esos pulgones, también habrás eliminado la fuente de alimento que mantiene viva a tu población de depredadores. Acabas de despedir a todo tu equipo de control de plagas porque no querías verlos comiendo durante su jornada. Y luego te preguntas por qué la semana que viene hay aún más pulgones que antes. Es porque eliminaste lo único que se interponía entre tú y una infestación. El segundo patrón es plantar en hileras de monocultivo. Hice esto durante años porque parecía organizado y facilitaba la cosecha. Pero una hilera larga de solo repollo es una pista de aterrizaje iluminada para las polillas de la col. La siembra intercalada interrumpe la señal. El tercer patrón es mantener el jardín demasiado limpio. La tierra desnuda entre las hileras puede parecer ordenada, pero elimina el hábitat para los escarabajos terrestres, arañas y depredadores que viven en el suelo. Una fina capa de acolchado de paja o una franja de trébol entre las hileras les da a esos aliados un lugar donde vivir. El cuarto patrón, y este es el importante, es tratar el control de plagas y la salud del suelo como dos temas separados. Hice esto durante la mayor parte de mi vida como jardinero. Los Amish me enseñaron que son la misma conversación. Un suelo débil produce plantas débiles. Las plantas débiles no pueden convertir su nitrógeno en proteínas completas. Y las plantas llenas de nitratos solubles son un buffet para cada pulgón y gusano cornudo en un radio de 400 metros. Cuando construyes el suelo, construyes el sistema inmunitario de la planta y el problema de las plagas se resuelve silenciosamente de adentro hacia afuera. John Kemp lo demostró en 4 millones de acres, aproximadamente 1,6 millones de hectáreas. Generaciones de familias Amish lo demostraron en sus huertos caseros. La ciencia está establecida. La única pregunta es si estás dispuesto a dejar de buscar la botella y empezar a construir el sistema. Ahora, aquí hay algo que aprendí de una familia Amish y que nunca he visto mencionado en ningún libro de jardinería, ningún canal de YouTube o ninguna publicación de extensión agrícola. Es una de esas ideas que parece casi insultantemente simple hasta que la pruebas y te das cuenta de que resuelve un problema por el que has estado perdiendo el sueño durante años. Cuando los Amish trasplantan plántulas jóvenes al jardín en primavera, colocan un collar hecho con un simple tubo de cartón alrededor de la base de cada planta. Lo empujan aproximadamente 2,5 centímetros en el suelo y dejan unos 5 centímetros sobresaliendo de la superficie. Utilizan rollos de papel higiénico viejos.
Algunas familias cortan rollos de papel de cocina en secciones más cortas. Eso es todo. Esa es toda la técnica. Este collar de cartón hace dos cosas, y ambas son brillantes. Primero, crea una barrera física contra los gusanos cortadores. Los gusanos cortadores son larvas que se arrastran por la superficie del suelo por la noche y cortan limpiamente los tallos de las plántulas jóvenes. La mayoría de los jardineros ni siquiera saben que los gusanos cortadores son la razón por la que pierden plántulas, porque el daño ocurre en la oscuridad y la evidencia es solo un tallo derribado por la mañana. Los gusanos cortadores son responsables de más plántulas muertas de lo que la mayoría de nosotros creemos. El collar los detiene por completo. No pueden trepar por él ni pueden masticarlo. Segundo, y esta es la parte que es elegantemente perfecta, el cartón se descompone naturalmente en 4 a 6 semanas. Ese es precisamente el periodo de tiempo que tarda el tallo de la planta en endurecerse o lignificarse hasta el punto en que los gusanos cortadores ya no pueden morderlo. La protección llega cuando la planta más la necesita y se disuelve cuando la planta ya no la necesita. Sin plástico, sin residuos, sin productos químicos, sin compras, solo un trozo de cartón y la comprensión de que la protección más efectiva no se trata de dominar la naturaleza, sino de dar refugio a un ser vivo durante su momento más vulnerable. Empecé a usar estos collares hace 3 temporadas. Antes de eso, perdía de 5 a 8 plántulas cada primavera y culpaba a todo, desde el clima hasta las malas plántulas o el gato del vecino. Desde que empecé a usar los collares, no he perdido casi ninguna, ni una ni dos. El costo total a lo largo de 3 temporadas ha sido de $0 y quizás 5 minutos de trabajo por día de siembra. Hice los cálculos una vez en más de 3 años. El enfoque convencional me habría costado entre $40 y $60 en tratamientos contra gusanos cortadores y plántulas de reemplazo. El enfoque Amish no me costó nada y funcionó mejor. Esa es el tipo de sabiduría práctica y silenciosa que no vende productos, no genera ingresos publicitarios y no ocupa titulares, pero salva tu jardín una plántula a la vez. Y aquí está lo que une todo esto, lo que los Amish entienden en sus huesos y que el resto de nosotros estamos, lenta y dolorosamente, reaprendiendo. Hay una palabra alemana que atraviesa cada aspecto de la vida Amish, como un río por un valle, Gelassenheit. No se traduce limpiamente al español, pero el significado más cercano es algo así como ceder al orden natural, entregar la necesidad de controlarlo todo y confiar en que el sistema tiene un equilibrio incorporado. Un equilibrio que fue diseñado mucho antes de que apareciéramos con nuestras botellas de spray y nuestros informes de ganancias trimestrales. No es pasividad, es asociación. Y el jardín es donde puedes verlo más claramente. Cuando rocías un pesticida, incluso uno orgánico, estás anulando el sistema. Matas la plaga, claro, pero también matas a las mariquitas, las crisopas, las avispas parasitarias y los escarabajos terrestres que ya estaban trabajando para manejar esas plagas de forma gratuita. Y luego te preguntas por qué las plagas vuelven peor la próxima vez. Es porque destruiste el ejército que te estaba defendiendo. Los Amish no luchan contra la naturaleza, ponen la mesa y dejan que la naturaleza coma. Construyen el suelo para que las plantas puedan construir su propia inmunidad. Plantan compañeros para que las plagas no puedan encontrar sus objetivos. Crean hábitat para que los insectos beneficiosos tengan un hogar. Caminan por el jardín cada mañana para que nada se salga de control. Usan cultivos trampa para redirigir lo que no pueden prevenir. Y cuando necesitan un poco de ayuda extra, mezclan algo de la cocina que disuade sin destruir. No es una técnica, es una filosofía, y ha estado funcionando en la misma tierra para las mismas familias durante más de 300 años, mientras el resto de nosotros hemos estado comprando botellas y rociando esperanza. Así que esto es lo que quiero que te lleves de esto. Construye tu suelo cada año con compost y materia orgánica envejecida.
Planta compañeros que confundan a las plagas y atraigan a sus enemigos naturales. Crea hábitat para los insectos beneficiosos que hacen el trabajo duro mientras duermes. Camina por tu jardín cada mañana y detecta los problemas cuando aún son pequeños. Usa cultivos trampa para redirigir las plagas lejos de lo que importa. Y cuando necesites un empujón, mezcla un simple pulverizador de ajo y pimiento que disuade sin anular el sistema. Prueba el collar de cartón en tus trasplantes esta primavera. No cuesta nada. Lleva 5 minutos y podría ser el cambio más satisfactorio que hagas en tu jardín este año. Los Amish han estado haciendo esto durante 3 siglos. La ciencia ahora confirma por qué funciona. Lo único que falta es que tú lo intentes. Y sinceramente, una vez que empieces a ver los resultados, una vez que observes a una mariquita devorar 50 pulgones en una sola tarde, una vez que veas tu tomatera erguida y verde en agosto, mientras las de tus vecinos se amarillean y están mordisqueadas, te preguntarás por qué alguien nos convenció alguna vez de que había una forma mejor dentro de una botella. Si algo de esto cambió tu forma de pensar sobre tu jardín, deja un comentario y cuéntame qué vas a probar primero. Leo cada uno de ellos. Y si encontraste esto fascinante, suscríbete para más historias como esta. Tengo inmersiones profundas en camino sobre cómo las culturas tradicionales de todo el mundo abordan todo, desde la construcción del suelo hasta la conservación de semillas. Y créeme, hay más secretos como este esperando ser descubiertos. Gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Nos vemos en el próximo.